Nubladito, así está la ciudad de Quito. A esta hora iniciamos el Comercio TV Diario. Así es, gracias siempre por su amable sintonía en este espacio de información. Son ya las 6 de la mañana, 54 minutos, y hay también los titulares de Diario El Comercio. Sí, ya llegó Diario El Comercio. Tenemos la solución impresa, ahí lo está viendo usted, y los títulos del comercio dicen a esta hora, usted lo puede encontrar: marchas y cierres de vías en las protestas del FUT. Modalidad educativa influye en los gastos escolares. La Corte Constitucional y el TCE intervienen en el embrollo jurídico. Lionel Messi causa furor entre los hinchas del PSG. Jóvenes proponen fortalecer educación y piden acceso al trabajo. Hay un nuevo estatuto migratorio andino que rige en 5 países. Títulos importantes que tiene Diario El Comercio. Como siempre les digo, 115 años informando con la verdad. Tiempo de pausa, sigamos. Y luego de que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó a Santiago Guarderas como alcalde de Quito, la defensa de Jorge Yunda sostiene que con la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha se declaró nulidad en lo actuado en el proceso de remoción. Por otro lado, la Corte Constitucional informó que la denuncia de Guarderas pasará por una fase de sorteo y admisibilidad. El Tribunal Contencioso Electoral, mediante resolución, ratificó a Santiago Guarderas como alcalde de Quito. Según el documento, la absolución de la consulta que Jorge Yunda hizo al organismo sobre su proceso de remoción se encuentra ejecutoriada y afirma que no hay recursos pendientes. El abogado de Yunda que presentó el recurso se pronunció. El Tribunal Contencioso Electoral, aparte de ser una resolución que no resuelve nada, no dice que es legal o es ilegal la posesión del doctor Santiago Guarderas. Así que las cosas están claras, el doctor Yunda es el alcalde en estos momentos. Jorge Acosta precisó que con la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha se declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de remoción, por lo que Yunda regresó a ser alcalde de la ciudad. A partir de la declaratoria de falta de imparcialidad y de objetividad de la comisión, de algunos de los integrantes de la comisión de mesa, ¿no? Y precisamente contra la decisión de la Corte Provincial de Pichincha que dejó sin efecto la remoción, Santiago Guarderas presentó una acción extraordinaria de protección. La Corte Constitucional en un comunicado informó que la denuncia pasará por una fase de admisibilidad. En el término de 10 días tendrá que calificar esta acción extraordinaria de protección, y una vez que sea admitida, ya pasará a una siguiente fase en la cual la Corte, en el término de 30 días, deberá dictar una sentencia. Aquí se decidirá si el caso constituye una excepción para que sea analizado de forma prioritaria. Y las circunstancias que está viviendo la ciudad de Quito califican como aquellos hechos en los cuales la Corte Constitucional puede darle un trámite preferente. Es así que ahora las miradas están puestas en la Corte Constitucional, que podría zanjar la pugna legal por la alcaldía de Quito. Informó Priscila Cadena. Jorge Yunda no rindió su versión en la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación previa por supuestos hechos de corrupción en contratos en la empresa metropolitana de agua potable. La denuncia fue presentada por varios colectivos ciudadanos. En este informe de Contraloría que está aquí, hay una serie de irregularidades descritas de manera bastante explícita de contratos que fueron direccionados a dedo un único proveedor, y hay una profusión de irregularidades, ¿vale? El monto de contratación fue de $3 millones. Tiene que venir Jorge Yunda acá a rendir declaraciones, porque nuestra denuncia fue presentada. Fiscalías dio unos visos de plausibilidad de que hayan indicios de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, etc. Y por más de 2 meses el municipio de Quito se encuentra paralizado por la pugna de quién es el alcalde de la ciudad. A esto se suma también el hecho de la agresión a Jorge Yunda por parte del concejal Fernando Morales. La vicealcaldesa y 2 exautoridades de la ciudad dan sus puntos de vista sobre lo que vive la ciudad. Nosotros podamos tener la libertad.
Este hecho, que ocurrió en una sesión en conmemoración por el 10 de agosto, agudizó aún más la crisis institucional del municipio de Quito y del Consejo Metropolitano. Varios ediles prefieren no pronunciarse sobre la agresión a Jorge Yunda, mientras que la vicealcaldesa Brit Vaca tiene una postura. No es que justifico ningún tipo de acto ni nada, pero decir a la ciudadanía es que quien manipula la ley, quien manipula la justicia, también es un acto de violencia. Entonces eso también tenemos que corregirlo. Desde hace más de 60 días, la capital vive una incertidumbre por saber quién es su máxima autoridad. Esta situación ha ocasionado inestabilidad y paralización en el Consejo Metropolitano y en las dependencias municipales. Es una situación insostenible. Quito no puede seguir así un día más. No es cierto que tengamos 2 alcaldes. No hay alcalde en Quito en este momento. No hay consejo municipal. Es el criterio del exalcalde de Quito, Andrés Vallejo. Sostiene que al margen de quien tenga la razón, hay intereses económicos y políticos que no dejan avanzar a la ciudad y que los temas prioritarios están rezagados. Esto es muy grave y puede tener otro tipo de consecuencias por los problemas económicos, por la dependencia que tiene en este momento la municipalidad de los recursos que tiene que destinar al metro. Con este mismo punto de vista concuerda otra ex autoridad de la ciudad, Roque Sevilla. Dice que la capital está en crisis por la disputa de la alcaldía. La baja ejecución del presupuesto es uno de los principales problemas. Ha gastado tan solo el 25% del presupuesto. No es que le falta plata, le falta acción, le falta administración, le falta gestión. Entonces, ahí vemos otra pérdida de carácter económico. Hace más de 3 meses el Consejo Metropolitano no ha podido aprobar ordenanzas y el conflicto legal por quién es el alcalde continúa. Informó Priscila Cadena. Y con 134 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional llamó a juicio político al excontralor Pablo Celi. Esperan que el exfuncionario revele la lista de políticos involucrados en casos de corrupción. Preste atención. La Asamblea Nacional llama a juicio político al excontralor Pablo Celi. El actual Parlamento no es cómplice ni encubridor de ningún hecho de corrupción, ni de funcionarios públicos que le han robado al pueblo ecuatoriano. Algunos legisladores esperan que Celi revele la lista de funcionarios involucrados en casos de corrupción, que permitirá desarticular toda una red de corrupción, sin importar el gobierno que sea, de donde venga o que caiga quien tenga que caer. Esperamos con ansias a Pablo Celi de la Torre diciendo esa famosa lista, porque no vamos a proteger a nadie y van a tener que responder a la justicia y al país por sus actos de corrupción. Pues extraoficialmente se habla de que algunos asambleístas estarían involucrados. Durante las intervenciones, varios legisladores cuestionaron y criticaron el error de la Comisión de Fiscalización al no cumplir con un plazo para solicitar una prórroga del informe. Por supuesto que queremos juicio político, pero que aquí los ecuatorianos también sepan cómo se ha actuado en negligencia. Si es que existió en algún momento un descuido o quizás algún error al interior de la Comisión de Fiscalización, la ley da paso y salvó el camino para poder avanzar con este proceso. Con el juicio se busca censurar a Pablo Celi y que por 2 años no ocupe un cargo público. La presidenta de la Asamblea Nacional tendrá 5 días para dar trámite al juicio, informó Valeria Navarro. Y el asambleísta de Pachacutic, Ricardo Vanegas, presentó una queja contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por supuestas acusaciones sin fundamento. El asambleísta Ricardo Vanegas presentó una queja en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Esta queja busca que se le aplique el máximo de la sanción, 30 días de suspensión sin sueldo. A decir de Vanegas, Villavicencio, en el proceso de juicio político contra el excontralor Pablo Celi, ha insinuado y dado declaraciones que asegura que no son ciertas. Ricardo Vanegas está vinculado a una de las empresas socias del consorcio Oro Negro. Él lo reconoce en varios medios de comunicación. Se atrevió a vincularme con el caso Las Torres
y además a vincularme en supuestos actos de corrupción. Cosas que hasta el día de hoy, y tampoco lo puede hacer mañana ni nunca, ha podido probar. Legislador, presente nomás las quejas que quiera. Sí, aquí está la información y tiene que responder. Ahí está abierto en indagación previa en la Fiscalía General del Estado. Esto mientras el asambleísta del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, señaló que en el proceso de juicio político contra Pablo Celi, un legislador ha intentado boicotear el proceso. Hay un legislador por allí que ha querido archivar esto sobre pretexto de que no tiene legalidad. Vanegas. Esta no es la primera queja que Villavicencio recibirá, pues este jueves la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, pondrá otra por presunta violencia política hacia la mujer, luego de que Villavicencio alertara una intención de compra de vehículos de alta gama. Informó Valeria Navarro. El proyecto de ley laboral y reglamento para la flexibilización del trabajo generan críticas positivas y negativas, amigos, en organizaciones empresariales y de trabajadores. Según el primer mandatario, la normativa permitirá generar mayores plazas de empleo. Veamos. La situación del país en materia laboral no es sencilla. Es por eso que el pasado martes el presidente de la República confirmó que el Ejecutivo trabaja en crear una iniciativa de ley que permite el fortalecimiento y generar mayores oportunidades en materia laboral. Tenemos un proyecto de ley que lo estamos puliendo, terminando, y también tenemos un reglamento al Código Laboral actual que flexibilice, que facilite la contratación laboral. Pero es esto lo que precisamente en el sector de los trabajadores ha generado críticas. Diciendo que va a presentar 2 códigos laborales. Eso es lo que nosotros le decimos. ¿Cómo así? ¿Hay trabajadores de primera? ¿Hay trabajadores de segunda? Situación que desde los gremios empresariales se dice no es así. Es más, señalan que tras la pandemia es importante la reactivación del empleo. Yo creo que necesitamos acciones diferentes, mecanismos distintos, que obviamente nadie está hablando de precarización laboral, nadie está hablando de abuso de derechos, eso para nada, yo creo que eso es una discusión ya superada. Bajo esa idea dicen que existen sectores con porcentajes altos de población económicamente activa que deben ser consideradas para optar por un trabajo. Alternativas para un estudiante, por ejemplo, que pueda trabajar ciertas horas, alguien que pueda trabajar en la noche, que los negocios se generen viendo también la forma de que se puedan dar. Hay negocios que necesitan trabajar, por ejemplo, 3 horas durante de lunes a sábado. Pero aunque el tema parece fácil, los gremios de trabajadores dejan sentado que no se puede tener vigentes 2 normativas que regulen el sector laboral. El ministro del Trabajo dice de que tiene 8 años de experiencia en la Asamblea. Sería bueno que le diga al presidente Lasso de que es inconstitucional mantener 2 normativas que regulen a los trabajadores. Los derechos son universales, el trabajo es parte de los derechos humanos, parte del deber social, no parte de una mercancía. No se puede tener entonces a trabajadores en categorías, unos con derechos y otros sin derechos. En el intento de buscar una salida a la difícil situación económica y laboral del país, el primer mandatario deberá resolver cómo generar empleo para una población donde se dice que al menos 7 de cada 10 ecuatorianos no cuenta con un empleo formal. Informó Javier Rosero. Más adelante, amigos televidentes, desde las 0 horas del 11 de agosto entró en vigencia el Estatuto Migratorio. Al regresar les daremos detalles de las implicaciones que tiene esta normativa. Quédese con nosotros. Plan de vacunación 900. Este jueves 12 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 15 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 20 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Seguimos informando, amigos televidentes. Desde las 0 horas del 11 de agosto entró en vigencia el Estatuto Migratorio que regula el derecho de circulación y residencia en los países de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué implicaciones tiene esta normativa? En la siguiente nota se lo contamos. La Comunidad Andina de Naciones aprobó el Estatuto Migratorio, una norma que permite a los ciudadanos de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia movilizarse libremente en estas 4 naciones. Hoy, 11 de agosto, entra en vigencia este instrumento facilitador para la integración
y la integralidad de la ciudadanía andina. La medida permitirá a los habitantes de estos países transitar sin impedimentos como turistas mediante la presentación de su cédula de identidad. Basta con ello para poderse movilizar hasta por 90 días, prorrogables a otros 90 días el ejercicio del turismo y poderse mover por cualquiera de los 4 millones de kilómetros cuadrados de nuestra jurisdicción. Jorge Pedraza, secretario de la CAN, considera que el estatuto migratorio simplifica los trámites para quienes deban trasladarse temporal o permanentemente a otro país por cuestiones de estudio o trabajo. Con un trámite expedito, siempre que no tenga ningún tipo de antecedente judicial o penal, es decir, deudas con la justicia, podrá optar por la residencia permanente con los beneficios que implica además poder desarrollar labores, actividades como cualquier connacional. La decisión adoptada por este organismo permite a los habitantes de sus países miembros homologar sus títulos y terminar sus estudios en otras naciones. Además, la medida es de carácter supranacional y de obligatorio cumplimiento. Informó Álvaro Terán. El Gobierno Nacional presentó el Plan Nacional de Educación y Formación Técnica Profesional con el objetivo de fortalecer las políticas públicas en la educación técnica en el país. 280.000 estudiantes de bachillerato y 114.000 de carreras técnicas se van a beneficiar con esta nueva iniciativa. En este momento, el proyecto busca incentivar y revalorizar la capacitación técnica de los estudiantes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, dijo que dicho plan busca fortalecer una formación pertinente y de calidad que asegure la generación de talento humano productivo. Porque queremos trabajar para ustedes, los jóvenes ecuatorianos, que merecen todo el respaldo, con una reforma de la educación y también con el apoyo en financiamiento para sus emprendimientos. María Abraham, ministra de Educación, explicó que se trabajará en 5 ejes que brinden una educación integral a los más de 283.000 bachilleres técnicos y 114.000 estudiantes de carreras técnicas. Con este plan, la educación técnica estará a cargo de una instancia que coordinará las acciones de todas las carteras de Estado que tenemos corresponsabilidad en esta materia, el sector privado, la sociedad civil, y también que optimizará los recursos que están asignados para estas ofertas y modalidades de educación técnica. El plan fue elaborado en conjunto con las carteras de Educación, Trabajo y Cenecit, mismas que impulsarán la optimización de los procesos, así como también la certificación del sello BT a la calidad educativa de las carreras técnicas y dar un acercamiento directo con la empresa privada a los estudiantes. Este es un primer paso hacia la inclusión de nuevos actores que están dispuestos a trabajar para la mejora de la calidad de vida de las y los jóvenes estudiantes trabajadores del país. En la cita, el primer mandatario también anunció que la próxima semana presentará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de reforma a la educación superior, el cual busca una universidad libre, una elección de carrera abierta y el fortalecimiento de la educación superior técnica. Informó Mauricio Sánchez. Y buenas noticias, amigos televidentes, porque hasta este mes de agosto los ciudadanos mayores de 15 años que no hayan terminado su educación básica podrán inscribirse en el programa de educación básica superior extraordinaria que impulsa el Cabildo Quiteño. Esta iniciativa les permitirá terminar su preparación desde 8º hasta 10º de básica en 11 meses y de manera virtual. Por circunstancias de la vida, Karina tuvo que salir desde muy pequeña de su provincia natal, Los Ríos, enfocando sus planes en otras actividades y no pudo terminar sus estudios escolares, pero nunca dejó la idea de culminarlos y alcanzar sus sueños. Siempre tuve esa idea de estudiar y también tuve el miedo, tal vez. Comenta que gracias al apoyo de su familia, el trabajo de los docentes y servidores municipales, conoció el programa de educación básica superior extraordinaria, mismo que le brindó una oportunidad de completar su educación básica en 11 meses. Realmente compartir con distintas personas que no se conocían, pero en esto de la virtualidad nos hemos conocido. Todo muy bien, excelente. A sus 40 años divide sus labores de casa, el cuidado de sus hijas y los estudios. Junto a ellas trabaja día a día en sus tareas académicas, quienes le han dado la inspiración para que en un futuro no muy lejano concluya una carrera universitaria. La proyección mía es estudiar para doctora, que es lo que más anhelo,
y sé que con la perseverancia lo voy a hacer. Al igual que Karina, Patricia Moposita también retomó sus estudios de bachillerato en su adultez. Dice que su inspiración para poder culminar el colegio fue su hijo, ya que al verlo en la recta final de sus estudios, se propuso acompañarlo y así convertirse en padrinos de grado uno del otro. Realmente algo que yo anhelaba se cumplió y a la vez compartir esto con mi hijo y realmente ser un ejemplo para ellos, realmente es algo que me siento muy feliz. Ambas son beneficiarias de los programas de educación extraordinaria que el municipio de Quito ofrece a la ciudadanía, mismos que desde hace más de una década brindan nuevas oportunidades académicas a los estudiantes. Porque debemos garantizar la calidad y la excelencia en el servicio. No importa que sea a distancia, buscamos otras estrategias, otras metodologías, otras formas de llegar al estudiante para que realmente tenga un buen aprendizaje. Desde la Secretaría de Educación explican que esto no solo capacita a la ciudadanía, sino que también les brinda una asistencia pedagógica, psicológica y emocional con un grupo especializado de profesionales. El 100% de docentes son titulados en ciencias de la educación en las especialidades que se requieren. Pero aparte de eso, hay temas de capacitación que sí son necesarias darles. El ir entendiendo que el estudiante es un ser integral, con una vida propia. Si usted quiere formar parte de estos programas gratuitos, conocer el cronograma de inscripción y más información, puede comunicarse a través de las cuentas oficiales de Educación Quito, o si no, en las oficinas de la Secretaría de Educación, entre las calles Mejía y Manabí, en el centro histórico. Informó Mauricio Sánchez. Organizaciones de trabajadores, de estudiantes y maestros se movilizaron ayer miércoles para exigir el congelamiento del precio de los combustibles. La marcha fue pacífica y culminó en la Plaza de Santo Domingo. Eso sí, un caos en el tráfico a esa hora. Los máximos dirigentes del FUD, SEDOCUD, UCTE, UNE y CONAIE se congregaron en la Caja del Seguro de la ciudad de Quito. Posteriormente inició una marcha para protestar por medidas adoptadas por el gobierno nacional. Vamos a tener la suficiente firmeza para sostener nuestras propuestas. Y queremos también decir al presidente de la República, aquí no hay ningún mensaje de amedrentamiento, ningún mensaje de desestabilización, ningún mensaje de ir en contra de la institucionalidad. El único mensaje que en este momento estamos llevando a nivel nacional es a resolver el problema económico estructural. Las demandas de las organizaciones sociales, sindicales e indígenas fueron puntuales. Exigir el congelamiento de precios de los combustibles, dar paso a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y que se cancele la deuda con el IES, así como desistir de entregar esa administración al sector privado. Cese inmediato del alza de los combustibles, porque eso afecta al pueblo ecuatoriano. En ese contexto se indicó que, por ejemplo, el abono para el sector agrícola ha duplicado sus precios. De otra parte, también se criticó la intención de privatizar empresas públicas y la gestión minera en el país. La crisis económica no se va a resolver privatizando, se va a resolver repotenciando las empresas públicas, que es de todos los ecuatorianos. No vamos a resolver la crisis ampliando más la frontera minera. Vamos a resolver fortaleciendo lo que ya los campesinos sabemos hacer en los territorios donde están dedicados para la minería. Aunque el primer mandatario ha indicado que está abierto a dialogar con todos los sectores, las distintas organizaciones de trabajadores manifestaron que por escrito desde julio están solicitando audiencia. La misma no ha tenido respuesta. Le pedimos audiencia al presidente de la República desde el 1 de julio. El gobierno contestó que le ha pasado a los ministros y ahí quedó. Por eso es falso, ecuatorianos y para el mundo, que nosotros no queremos dialogar. Durante la marcha no existieron mayores altercados. Finalmente esta culminó en la Plaza de Santo Domingo. Informó Javier Rosero. Y agricultores, campesinos y docentes se unieron en una paralización contra el régimen en Guayas. Diferentes vías permanecieron bloqueadas por más de 4 horas. Ni bien amaneció y la vía San Borondón en Guayas fue bloqueada por un grupo de arroceros quienes colocaron camiones, tractores y sacas de arroz, exigiendo una política de precio justo de la gramínea y además la derogatoria de los decretos que incrementan el costo de los combustibles. Congelamiento del combustible tiene que ser ya. Y encima de eso, la focalización para los subsidios tiene que ser para los agricultores. Los precios mínimos de sustentación tienen que ser fijados con el acompañamiento de los agricultores, de los pequeños, no de la gran industria.
Pese a la presencia de los uniformados, la protesta tomó mayor fuerza, impidiendo la circulación vehicular por la zona. La medida también se presentó en la vía Daule, en el ingreso al Cantón Nobol, donde los agricultores también alzaron su voz de protesta. Aquí se unieron grupos de docentes de la Unión Nacional de Educadores, estudiantes y padres de familia que piden la derogación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación. Desde el aire se evidenció otros cierres de vías en 10 cantones de las provincias de Los Ríos y Guayas, en la vía que conduce al Triunfo, en el Cantón Naranjal, en la vía Daule Santa Lucía, en la vía Balao en Guayas y en la vía Babahoyo Montalvo en la provincia de Los Ríos. En esta última, un grupo de agricultores bloqueó la carretera con racimos de verde. Los bananeros aseguran que el precio del producto sustentable, $1.50 y $2, no les permite cubrir los gastos de producción. Quienes intentaron circular por esta transitada vía de la provincia del Guayas tuvieron que esperar en sus automotores y existieron personas que tomaron otra opción, el caminar. E incluso se las ingeniaron para evadir los bloqueos. Ya al mediodía en el sector de San Borondón en Guayas, los arroceros llegaron a un acuerdo con los agentes de la policía, que era desbloquear la vía, pero ciertos manifestantes se opusieron, por lo que los gendarmes procedieron a usar gases lacrimógenos para despejarla. En todo caso, los dirigentes de estas organizaciones sociales aseguran que si no llegan a un acuerdo, volverán a las vías. Con cámaras de Martín Asensio y Javier García, informó Carlos Julio Gurumendi. Los transportistas del Guayas advirtieron que si no se congelan los precios de los combustibles previo a la focalización desde este jueves, podrían reducir sus operaciones en un 40%. Por su parte, la Unión de Taxistas exigió el refinanciamiento de sus deudas, pues afirman que están obligados a entregar ya las unidades. Guayaquil amaneció ajena al paro nacional por el precio de los combustibles, pero Bolívar aclara que el compás de espera tiene condicionamientos, sobre todo porque afirma la quiebra está en la próxima parada. Para el combustible, el conductor y algo queda como para la comida. Por eso le digo, nosotros no podemos recoger dinero para pagar las deudas. Fue lo que dejó sentado la dirigencia este miércoles, que las mesas de diálogo ya cumplieron su tiempo y a ellos las cuentas pendientes no los esperan. Y congele momentáneamente el tema de los combustibles. ¿Por qué? Porque tiene que aplicarse la focalización y ser ejecutada en cada una de las estaciones de servicio. Los taxistas también aspiran que se concreten los diferimientos de sus pasivos, cuya gestión fue comprometida por el gobierno. La gran mayoría de compañeros, la banca le está cobrando el 300-200% en interés a esos compañeros que están renovando sus deudas. En Guayaquil circulan 2.600 buses, pero 300 están dañados y de ese saldo, el 10% no sale a trabajar por falta de liquidez. Que de ejecutarse el incremento de combustible, el próximo día jueves a las 0:01 y ese parque automotor tendrá que restringirse entre un 40% a un 50% y aguantará esa operación entre 30 a 45 días. No tienen otra opción, precisan, entre la pandemia, sus deudas y el precio del diésel. Informó Jorge Escobar. Y a través de un comunicado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería respondió a los campesinos y agricultores que protagonizaron una protesta para exigir la derogatoria de los decretos que permiten el incremento de los combustibles. El gobierno se compromete a articular esta lucha contra el contrabando y auditorías también en el proceso de producción. Luego de registrarse las concentraciones de inconformidad, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, prefirió referirse a ello mediante 2 documentos. En el primero destaca que con el sector arrocero mantiene mesas técnicas, que como parte de los avances está la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional, donde junto a los Ministerios de Gobierno, Defensa, Aduana, SRI, ARSA y Agrocalidad se comprometen a combatir el contrabando de la gramínea desde los países vecinos. Mientras que en el comunicado oficial que habla del sector platanero, expone que se mantienen reuniones para analizar la problemática y que se buscan vías de solución,
Una de estas sería el proyecto de auditoría y renovación del sistema de control bananero, que busca cumplir con las expectativas del gremio. Por su parte, el gobernador del Guayas, Vicente Tayano, mostró su incomodidad con la forma de protestar de los campesinos, agricultores y educadores. Es porque hay miles de personas que no pueden transitar con sus productos por las carreteras. Lamentablemente no podemos permitir que se viole la ley y tendremos que en su momento aplicar la ley. No puede haber reactivación con este tipo de paralizaciones. Esto lo único que hace es atrasar mucho más el país. A su criterio, todo se puede resolver bajo el diálogo. Estamos conscientes de que el reclamo en determinados casos es justo y es necesario. Informó Maite Morán. Y desde este 12 de agosto rigen nuevos precios para los combustibles hasta este próximo 11 de septiembre. De manera que desde este día el diésel, mucha atención, pasa de 56 centavos a $1.60, mientras que la gasolina extra y Ecopaís pasó de $2.19 a $2.28. Más adelante les vamos a contar que según datos de la Policía Nacional, el 52% de los homicidios son causados con armas blancas. Al regresar, detalles y lo que se plantea para regular el porte de estas armas. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta madrugada un conductor se convirtió en víctima de un secuestro extorsivo en el noroeste de Guayaquil. Según el afectado, el delito fue perpetrado por un hombre y una mujer que se hicieron pasar como pasajeros. La víctima trabajaba como taxista informal en un auto que aún no terminaba de pagar. Cuenta que todo empezó mientras realizaba una carrera a una pareja desde el sector de la Florida hacia el Fortín, en el noroeste de la urbe. Me hicieron entrar en una cuadra y habían dos tipos, pusieron cañas en el carro para que no retrocediera porque me di cuenta de que me querían robar. Y se subieron y uno me aparcó yo, que un poco más me asfixia. Luego manifiesta que lo abandonaron en la entrada de la 8. El conductor recuerda los momentos de angustia mientras se encontraban a merced de sus captores. Yo pensé que me iban a matar, de verdad, porque de una que me cogieron, me percollaron, me pegaron, me hincharon todo el ojo, me entraron a golpe y me dijeron que si no me quedaba callado, me dejaba de mover, me mataban. La única fuente de trabajo que tenía, tengo 2 hijos, de verdad que no sé qué hacer ya. El afectado dejó asentada la denuncia en la fiscalía y se retiró con temor, pues los delincuentes se quedaron con sus documentos. Le preocupa que tomen algún tipo de represalia. Informó Jorge Salazar. Habitantes del sector del noroeste de Guayaquil realizaron un plantón la noche de este día miércoles. Exigen pues la entrega de un parque que se ha convertido pues en guarida de consumidores y de gente mala vida, sobre todo de drogas. Te contamos. Este es el nuevo parque municipal con el que cuenta el sector de la Prosperina en Guayaquil. Según los habitantes, el lugar permanece a oscuras y se ha convertido en guarida de antisociales, por lo que solicitan que sea entregado a la comunidad lo más pronto posible. Y la cámara que fue puesta en el parque tampoco funciona, es decir, no funciona nada. Ahí entran hacheros, entran personas indeseables. Y deseamos aquí que la comunidad entera desea servirse de ese parque. Eran 17 máquinas, solo hay 14. ¿Y qué ha pasado con el resto? También exigen la construcción de una unidad policial en el sitio. Incluso aseguran contar ya con el terreno. De esta manera poder nosotros sentirnos un poco más seguros, porque es una área que a veces en la noche y en la mañana, en la madrugada, aquí asaltan. Realizamos los patrullajes por este sector. Sabemos que existen ciertas inconveniencias por ciertos asaltos y ciertos robos que se suscitan en ese sector, los cuales estamos tratando de suplir. Además, tienen otro problema que los aqueja: el ruido en uno de los puentes que forman parte del viaducto. Aseguran tener más de 4 años pidiendo las adecuaciones del caso. Estamos volviéndonos locos. Estoy viviendo sola.
casa abandonada, casa abandonada, casa abandonada. ¿Por qué? Se está yendo la gente por el ruido, nos estamos enfermando. De paso, prometieron que iban a poner unas protecciones en el puente para que no se cruzaran a las casas y eso tampoco lo han hecho. Informó Jorge Salazar. Y les contamos ahora, amigos televidentes, que cámaras de seguridad de una tienda en Quevedo, provincia de Los Ríos, captaron el violento intento de robo que sufrió una mujer. Ahí estamos justamente observando terrible cómo este delincuente asalta a esta ciudadana. Un delincuente se hizo pasar como cliente para luego amedrentarla e intentar quitarle sus pertenencias. Sin embargo, la ciudadana puso resistencia y el antisocial no pudo contra la fémina y terminó huyendo del sitio. Gracias a Dios no le hizo daño mayor, pero miren ustedes, terrible cómo está la delincuencia. Increíble realmente las imágenes que estamos viendo, increíble. Las redes sociales se han convertido en plataformas para publicar y denunciar el accionar delictivo registrado por cámaras de seguridad. Y esto a pesar de que muchos de los locales afectados cuentan con dichos dispositivos, nada detiene a los asaltantes. Le contamos. Muchos deciden publicar o compartir lo sucedido después de algunos días. Es el caso de este robo registrado en la ciudad de Quito. En esta oportunidad, los delincuentes ingresaron a un almacén de electrodomésticos. Primero encañonan a 2 empleados, los levantan y llevan a una especie de bodega. Con los trabajadores inmovilizados proceden a recorrer el local, a pesar que deben saber que hay cámaras. Se mueven como Pedro en su casa. Cuando hay cámaras en las partes exteriores, disuaden, sí disuaden, pero también son fáciles de manipular. Por eso hay que entender que no es que los delincuentes no se dan cuenta, pero ellos saben cómo actuar para que estas no den la funcionalidad que realmente se requiere. En escenario aparecen 3 sujetos todos armados. A los empleados incluso les amarraron con cinta de embalaje. Se tomaron todo el tiempo para buscar y rebuscar en caja. Antes de salir escogieron qué pueden cargar, algo que no sea muy pesado. Cuando se instalan las cámaras, uno tiene que pensar si es que estas cámaras fueron instaladas con el fin de captar información a través de esas cámaras o a su vez de ser disuasivas. En los dos sentidos son fundamentales y son necesarias. Mientras este robo sucedió en Calderón, los delincuentes saltan las verjas. Como en los casos anteriores, la presencia de cámaras de seguridad no les asusta ni les causa temor alguno. En la mira de los amigos de lo ajeno una vivienda para llevarse las cosas, incluso ingresaron al conjunto con todo carro para cargar los electrodomésticos. Hay que entender que las cámaras se ubican en lugares donde los delincuentes normalmente no van a ver, sino que cuando ellos entran ya se dan cuenta que las cámaras están. Es decir, la intención de la utilización de cámaras es que sean lo suficientemente bien ubicadas como para que se pueda extraer la información. Nos vamos a Esmeraldas. En esta oportunidad el robo se registró en la vía pública. Los delincuentes se movilizaban en una moto. El copiloto es quien ejecuta el atraco, a pesar que sufre una caída. Esto no fue impedimento para que concrete el robo a 3 mujeres. En Quito informó Iván Casamen. Y les contamos que pese a que la mayoría de delitos que ocurren en Quito se cometen con arma blanca, no hay una normativa que sancione o regule su porte. Según datos de la Policía Nacional, el 52% de los homicidios fueron causados con este tipo de instrumentos. Por ello solicitan a las autoridades regular su tenencia. Sin embargo, es viable que se establezca una ley. A esto pues justamente hemos consultado a analistas, lo explican en la siguiente nota. Cada día se decomisan alrededor de 16 armas blancas en el distrito metropolitano de Quito. Varias de ellas, a decir de la Policía Nacional, son usadas para cometer delitos como asaltos, homicidios y secuestros. En nuestra ciudad capital no existe una normativa de carácter local que prohíba el porte indiscriminado de armas blancas. Penalistas sostienen que la única forma en la que se puede sancionar a quien porte un cuchillo o una navaja es que la utilice en un acto delictivo. Si se lo detiene inmediatamente y este tiene los instrumentos con los cuales comete el delito o los objetos robados, esa es una cuasi flagrancia por los cuales se va detenido inmediatamente. Según cifras de la policía, las armas blancas son las preferidas por los criminales. De hecho, más de la mitad de los homicidios en Quito tienen la participación de estos instrumentos. De estas
84 muertes violentas, 44, es decir, el 52.38% se ejecutaron con arma blanca. Especialistas en derecho aseguran que la tenencia de armas blancas no necesariamente puede estar vinculada a actos delictivos. El machete, ¿no es cierto? Es un instrumento de trabajo por naturaleza. Podría ser que entonces un albañil, un carpintero, ¿no es cierto?, un gasitero no pueda portar estos instrumentos mientras va a su lugar de destino. Pero yo no le voy a impedir a un ciudadano que sale a hacer su faena en el campo a que porte su machete, pero habrá necesidad de portar un machete en la ciudad capital. Las alarmantes cifras de violencia con este tipo de instrumentos han obligado a la Policía Nacional a solicitar de manera urgente a las autoridades tomar las medidas del caso para prohibir su porte en espacios públicos. Informó Álvaro Terán. Y al retornar vamos a contarles que la Organización Mundial de la Salud inicia ensayos en pacientes con 3 nuevos posibles tratamientos contra el coronavirus. Estos tratamientos se los dará con los casos graves utilizando fármacos de malaria y algunos tipos de cáncer. Ya venimos con esto y más.